Dios le bendiga, que la paz, la misericordia y la gracia de Dios sea sobre ustedes, sobre su casa, sobre su familia. Aquí, gracias a Dios, estamos bien, estamos en salud, ya estamos trabajando y quiero compartir esta palabra que Dios ha venido tratando conmigo hace algunos días y creo que puede edificar la vida de muchas personas. En la Biblia podemos encontrar varias ocasiones en que los fariseos o los estudiosos de la ley, los escribas, se acercaban a Jesús con no muy buenas intenciones, ¿verdad? En una de esas ocasiones se acercaron y el maestro compartía con varias personas y ellos le dijeron, pero ¿por qué tú compartes con esta persona que son pecadores? Y él sabiamente le contestó, yo no vine a los justos, yo vine a los pecadores, ¿verdad? Hay otro versículo en la Biblia que dice, a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Entonces, aquí es el punto de lo que quiero expresar. Muchas veces hay personas que conocen tu pasado, que tú en confianza le has compartido tal vez de tu proceso, de lo que tú estás viviendo, de la prueba que tú has atravesado, de las dificultades que tal vez tú has tenido para mantenerte en el camino del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos a encontrar personas cristianas y no cristianas que te van a decir, ¿esa cristiana de qué? Según su concepto, ¿verdad? Pero esa fue una loca vieja, o era una loca vieja, o ese era un borrachón, ese era un narcotraficante, ese mató a alguien, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? A la hora de juzgar el proceso o el pasado de una persona. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando viene a los pies de Cristo, dice la palabra que hay una fiesta en los cielos, ¿entiendes? No importando el pasado, ¿entiendes? No importando el proceso que esa persona esté viviendo, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces nosotros como personas que buscamos estamos en el camino de la salvación, que estamos luchando por mantener nuestra salvación, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de apuntar, a la hora de divulgar, a la hora de divulgar la información que tal vez en un momento una persona no ha confiado. Y, ¿cómo le digo? Y dejar de apuntar tantos dedos. Nosotros estamos llamados a restaurar, a levantar, a exaltar, ¿verdad? A amarnos unos a los otros, ¿verdad? Entonces, es doloroso cuando tú oyes a una persona que tal vez sepa de dónde tú vienes y no sabe la dificultad o el proceso que tú has tenido que atravesar, las cosas que tú has tenido que dejar, las amistades, los sacrificios que tú estás haciendo para seguir en el camino de la salvación, ¿verdad? Entonces, en vez de nosotros estar juzgando, porque hay muchas personas que dicen, yo no juzgo, la palabra dice. Sí, la palabra dice muchas cosas, ¿entiendes? Y la palabra también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir, lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo haga al otro, ¿verdad? Lo que tú no te gustaría que le hagan a tu carne, se lo haga al otro. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿quién eres tú que juzga siervo ajeno? ¿Quién somos nosotros para juzgar al pasado de la otra persona o los procesos de la otra persona? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que un ejemplo, hombres y mujeres,
de Dios fueron procesados y fueron procesados duramente. Y eso no quiere decir que esa persona necesariamente esté en pecado. Yo me pongo a mí por ejemplo, que algunas veces personas se dirigen a mí y me dicen, tantas cosas que tú pasas, siempre te enfermas o siempre te pasa una cosa, siempre tú estás en un proceso. Lo que no saben muchas personas es que ese proceso o los procesos que yo he vivido en mi vida me han formado el carácter de Dios en mí, han quitado de mí cosas que no le agradan a Dios. Un ejemplo, tenemos a Job. Job era un hombre justo, un hombre justo. Sin embargo, se le murieron los hijos, estuvo enfermo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que Dios no estaba con Job. Hay algunas personas que te van a ver pasando por tribulaciones, pasando por procesos y van a decir, probablemente Dios se alejó de ella o está en pecado. No, hermanos. Hay procesos que nosotros tenemos que vivir para que el carácter de Dios se forme en nosotros, para que nuestra fe sea aprobada, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántas cosas no pasó David en su vida? A David le violaron la hija. David cayó en pecado. A David los hijos se le rebelaron. Entonces, ¿quiere decir eso que Dios no estaba con David? No. David sí cometió un pecado y cayó y se arrepintió y Dios lo restauró. ¿Que hubo consecuencias de su pecado? Sí, porque todo pecado trae su consecuencia. Pero eso no quiere decir que Dios abandonó a David. No. Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Abraham era el padre de la fe. Sin embargo, el Señor le pidió a Isaac, el hijo que amaba. Porque recuérdense que Abraham tenía 2 hijos, Ismael y Isaac. Pero él tenía a Isaac en un lugar especial. ¿Por qué? Porque era el hijo de la promesa. ¿Ustedes creen que a Abraham no le dolió que el Señor le pidiera a Isaac? Yo me supongo que cuando Abraham iba camino a sacrificar a Isaac, iba con el corazón destrozado, pero iba también al mismo tiempo dispuesto a agradar a Dios. Entonces, ahí habemos mucho en el camino del Señor, y se lo digo por mí, y se lo digo por muchas otras personas, que necesitan de una mano amiga, que necesitan de un hermano, que necesitan de una palabra de restauración, que necesitan una palabra de fortaleza, ¿verdad? Y se lo digo porque cada día más la venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo se acerca. Y nosotros tenemos que estar unidos, restaurarnos uno con otro, orar sin cesar uno por otros, porque los tiempos se hacen difíciles. Yo espero que estas palabras le sirvan para que si usted ve un hermano o si usted ve una persona tal vez que ni siquiera es cristiana, pero necesita de usted, necesita de una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de sanidad, no se detenga, no tenga vergüenza, imparta eso que Dios le ha dado, ¿verdad? Y como le dije antes de juzgar, seamos más bien restauradores, personas que impartan el amor de Cristo, porque más que un dedo apuntador, el mundo está necesitado de la palabra
y del amor de Jesucristo. Se lo digo. Yo, un ejemplo, estoy trabajando en el centro de cáncer, donde dan las quimioterapias y la radiación a los pacientes que tienen diferentes cánceres. Y hermanos, es desgarrador como usted ve como la vida de una persona algunas veces se le está yendo desde las manos, ¿verdad? Por esa enfermedad. Pero que usted pueda, tal vez en sus últimos momentos, en sus últimos instantes, decirle, o en medio de su proceso, decirle, todavía hay esperanza. Yo conozco un Cristo que salva, que sana. Y si no es la voluntad de Dios que sane, lo menos que te vaya con Cristo. Entonces, yo no me voy a enfocar en qué hizo esa persona, en qué pasado tiene esa persona. Vamos a enfocarnos en cómo nosotros podemos restaurar a esa persona, en cómo nosotros podemos llevarle la palabra a esa persona, en cómo nosotros podemos ayudar para que esa persona, a través de la palabra, a través del arrepentimiento, a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, pueda ser restaurado, pueda ser fortalecido, pueda ser guiado en el camino de Jesucristo. Esa es la postura que yo siempre he tenido. El de no apuntar dedos, ¿verdad? De que fulano fue de esta manera o es de esta manera. Porque ese no es mi deber. Mi deber es hablarle la palabra. Mi deber es levantarlo cuando me necesite. Mi deber es orar, ¿verdad? Y yo espero que aquellos que estén pasando por cualquier tribulación, cualquier aflicción, cualquier persecución, aleluya, sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Que el Señor te dé fuerza como el búfalo para resistir todo ataque del enemigo y todo lo que venga sobre tu vida. ¿Ok? Dios le bendiga, Dios le guarde y que tengan un buen día.